hemos venido creciendo enormemente en internacionalización. Esto se debe sobre todo a que las empresas españolas pues han dado ese salto pues a la globalización. Hemos sido capaces de que nuestras exportaciones pasen, a pesar de un 3,1% en el 2009, a un 6,2% en el 2018, es decir, que en cosa de unos 10 años hemos doblado el peso de nuestro comercio internacional, de nuestras exportaciones. Todo esto viene dado, pues como he dicho, por el buen hacer de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas buscando otros mercados, y también por las empresas del sector logístico, ¿no?, que las hemos acompañado, porque lógicamente esas aventuras en el extranjero y sobre todo en otros continentes pues a veces son difíciles, y la logística tiene que acompañar, y tiene que acompañar pues asesorando a estas empresas para que puedan abrir esos mercados. En definitiva, nosotros pensamos que todo esto empezó con la crisis del 2008, donde las empresas se vieron obligadas a buscar otros mercados, y de ahí aprendieron la lección y lo están haciendo fenomenalmente bien en estos años. Las empresas españolas con este proceso de internacionalización se han visto pues soportadas por las empresas de logística. Las empresas de logística sobre todo les hemos ayudado en aquello que no les es muy natural. Las empresas grandes todas tienen departamentos de importación, exportación, con personas técnicas que saben bien cómo se tienen que hacer todos los trámites, cómo se tienen que organizar. Pero las pequeñas y medianas empresas pues no tanto. Muchas de ellas pues desconocían en el 2008, antes al 2008, todos los trámites pues, que se necesitaban para hacer comercio internacional. Ahí es donde las empresas como nosotros, con vocación de ayudar a esas pequeñas y medianas empresas, les hemos ayudado sobre todo con el conocimiento que tenemos de las aduanas, los trámites administrativos en los países de destino, etcétera. Todo esto pensamos que el sector de la logística pues realmente es lo que ha ayudado a estas empresas a poder salir al exterior. Concretamente en el sector, pues bueno, hemos pasado de un transporte pues poco digitalizado realmente a un transporte muy digitalizado, que es lo que estamos viendo ahora. Concretamente en el mundo de DHL, pues hace 20 años pues prácticamente teníamos pues unas instalaciones pues muy pequeñas y en los principales aeropuertos, en Barcelona, en Madrid, en Vitoria, etcétera, y con muy poquitos empleados, alrededor de unos 200. Ahora en este momento, pues fíjate, estamos en 55 plazas, de las cuales tenemos 3 hubs internacionales, tenemos unos 2.000 empleados y estamos en una fase de crecimiento pues muy importante, sobre todo debido al motor del e-commerce, del B2C. Hace 20 años, obviamente, el e-commerce prácticamente no existía. Existía, pero no tenía nombre prácticamente todavía, ¿no? Entonces ahí era más el comercio tradicional, empresa a empresa. A partir del 2008 empezó a crecer el e-commerce de una forma exponencial y ahora con la pandemia, además, pues ha tenido un empuje muy importante. Hemos pasado a enviar muchísimos envíos más pequeños que antes y a destinatario final. Todo esto ha hecho que tuviéramos que adaptar nuestras estructuras. Obviamente nosotros estábamos más diseñados para envíos grandes, hemos tenido que adaptarnos a esos envíos de e-commerce con la particularidad que tiene de las entregas en domicilio, de todos los medios que se necesitan para hacer esto y por supuesto hacerlo de una forma que sea interesante, que sea fácil para nuestros clientes, es decir, pues con herramientas pues, que nos permiten pues, estipular a qué horas tenemos que entregar, con herramientas que permiten predecir las rutas, con puntos de conveniencia para aquellos clientes pues, que no les interesa que les entreguemos en casa o quieren cambiar sus direcciones de entrega, y sobre todo con herramientas pues, que permiten que el cliente seleccione cómo y cuándo quiere recibir esas mercancías. Además, nos hemos tenido que mecanizar, porque ahora hay muchísimo más volumen, tiene que estar todo perfectamente mecanizado, puesto que nuestra ventana horaria de entrega es muy pequeña, por lo tanto esos grandes volúmenes nos han obligado a mecanizar. Es decir, que hemos pasado de unos procesos más manuales con pocos volúmenes a procesos muy mecanizados con muchos volúmenes y además con unas problemáticas de entregas domiciliarias pues, que estamos tratando de resolver de la mejor manera, tal como he explicado. En el mundo del transporte
en realidad estamos esperando pues, que continúen los cambios que estamos teniendo ya. Es decir, no es que no se hayan producido, no que se estén produciendo cambios, es que es un cambio continuo el mundo del transporte, ¿no? Es verdad que la situación de China pues, está también haciendo a lo mejor algunas empresas que vuelvan a pensarse cuál es su globalización y cómo es su internacionalización, en el sentido de si tiene que ser tan global o puede ser más regional, por ejemplo. Cierto es también pues, que en torno a los volúmenes, etcétera, con la crisis que hemos tenido ahora mismo o estamos teniendo en China por falta de espacio en los barcos, porque están los puertos cerrados, etcétera, pues todo esto nos lleva a pensar que puede haber algún cambio en el futuro en respecto a lo que es la globalización. No pensamos que la globalización se vaya a detener, pensamos que continuará. ¿Qué ocurrirá? Pues que seguramente entrarán en juego otros escenarios y otros jugadores que a lo mejor ahora no están jugando mucho. En cuanto a lo que es la digitalización, pues para nosotros es vital. Nosotros pensamos que cualquier negocio que no se digitalice o que no tenga un índice alto de digitalización en los próximos años estará fuera, porque es una forma de ser más eficientes. Tal como he explicado, el e-commerce nos obliga a ser más eficientes por los grandes volúmenes que transportamos y por la necesidad de dar una mejor experiencia a los clientes. Por lo tanto, todo esto se basa en una mejora de la digitalización que nos ayude a ello. Tratamientos de Big Data, etcétera, todo esto que nos ayude pues, a poder predecir cómo serán los volúmenes, etcétera, para podernos preparar mejor. Otro punto muy importante para nosotros y sobre todo para las empresas de transporte es la sostenibilidad. Empresas que no sean sostenibles tampoco tienen futuro en el mercado. Ya lo estamos viendo, los clientes jóvenes son mucho más están mucho más orientados a buscar soluciones sostenibles y que sean menos contaminantes. Nosotros, por definición, como empresa de transporte que somos, pues contaminamos. Pero para ello, pues tenemos un plan, que es un plan a 2050, ser neutros en huella de carbono. Eso, pues es un hito muy importante, pero tenemos hitos intermedios, es decir, de aquí a 2030 vamos a invertir unos 7.000 millones de euros en toda la red de DHL para minimizar esos impactos. Entre esos planes que tenemos, esas inversiones, pues están los combustibles pues, más ecológicos para los aviones. Los aviones contaminan, no se han inventado todavía, aunque ya estamos haciendo pruebas con aviones eléctricos, no se han inventado todavía desde un punto de vista operativo comercial aviones que no contaminen. Simplemente, pues sí, lo que podemos hacer es utilizar combustibles que contaminen mucho menos, ¿no? Entonces, esa es una inversión importante. Otra inversión importante es que para 2030 el 60% de nuestra flota de distribución de última milla, que como he comentado antes, pues está tomando mucha importancia porque hay muchos volúmenes, las entregas domiciliarias, pues que el 60% de esa flota pues esté electrificada, ¿eh? Entonces, esto pues realmente pues creo que nos va a llevar a ese hito, a cumplir ese hito de ser neutros en huella de carbono. Todo esto además complementado pues con otras políticas como la plantación de árboles, etcétera, como para mitigar los impactos que estamos teniendo, porque el impacto lo seguiremos teniendo. De lo que se trata es de que esa huella al final pues sea lo más neutral posible. Y por último, para nosotros lo más importante es hacer aquello que el cliente nos demanda, es decir, conseguir la satisfacción del cliente. Y para todo ello, pues estamos aprendiendo cada día y estamos renovando cada día y modernizando cada día en función de lo que el cliente nos demanda. Y ese creo que es nuestra hoja de ruta para el futuro. Empezamos en el 79, como bien dice, y ahí empezamos pues prácticamente en 2 pisos. Uno en Barcelona y otro en Madrid, y con muy poquitos empleados. Ahí pues venían sacas de documentos en vuelos comerciales con una persona que traía las sacas. Entonces esas sacas, pues esa persona cuando bajaba del avión se iba al piso que teníamos. El que tenía suerte tenía, además de piso, tenía un pequeño garaje, y entonces ahí pues se abrían las sacas y con motos se hacía la distribución, que era una distribución prácticamente local. Bien, todo esto fue avanzando, afortunadamente pues fue creciendo y creciendo muy importantemente, sobre todo de la mano de la industria en los primeros momentos, pero también con todo lo que era el tema de los sobres, los envíos de documentos arriba y abajo.
claro, ahora es distinto porque ahora los sobres, los documentos, pues ya quizás están un poco en desuso por todo el tema de la digitalización que hemos hablado, pero en aquel momento todo lo que eran contratos internacionales, etcétera, tenía que ser en el documento oficial, por lo tanto ahí funcionaba bastante. Y luego pues con el crecimiento con la industria. Luego ya pues sobre los 90 ya empezamos a invertir en instalaciones pues ya en los aeropuertos, en Madrid, Barcelona y en Vitoria, donde tenemos el hub para Iberia. Ahí tenemos ahora mismo, pues de esos vuelos comerciales que venía un señor con la saca, pues ahora mismo estamos operando diariamente 13 vuelos que conectan todas las provincias españolas con los 3 hubs europeos, y a partir de los 3 hubs europeos pues conectamos todo el mundo. Y ese servicio somos capaces de hacerlo en 24 horas a Europa y 48 horas al resto del mundo. Obviamente esto da unas capacidades pues a aquellos clientes que quieran internacionalizarse, pues de abordar el mundo pues prácticamente con unas ventajas competitivas muy grandes, porque pueden estar en cualquier sitio en cualquier momento, ¿no? Y esa es la diferencia que tenemos, sobre todo con lo que empezamos, ¿no? Es verdad que de cara a futuro todo esto todavía estamos invirtiendo más, y estamos invirtiendo más sobre todo en mecanización, y esa inversión de mecanización y de nuevas instalaciones, para que se haga una idea, pues en los 7 últimos años hemos invertido pues como unos 130 millones de euros en España, en los principales hubs y en los principales aeropuertos de España, como para poder prestar un servicio pues todavía mejor.